Hay cosas que uno aprende a no contar, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo de que al darles voz, al pronunciar los detalles en voz alta, algo, en algún lugar, escuche su nombre y decida regresar. Pero ya no puedo guardar más esto. Todo comenzó hace unos meses, una semana que parecía completamente ordinaria. Llevaba semanas ahorrando para comprarme un auto de segunda mano. Uno de esos vehículos desgastados pero funcionales que se venden en cualquier esquina de Ciudad Juárez cuando alguien necesita dinero más urgente de lo que necesita el transporte. La transacción se alargó más de lo esperado, como todo en esta ciudad, y para cuando cerré el trato, recibí las llaves del auto casi a la medianoche. Debí haberme ido a casa inmediatamente. En cambio, decidí probar el coche. Tomé los caminos de terracería que serpentean hacia las afueras, esos tramos polvorientos que conectan con el último rastro de civilización, con el desierto puro, el desierto real, ese que no perdona y no olvida. La ciudad fue quedando atrás como un collar de luces amarillas que se disuelven en la oscuridad. Y pronto solo existía la tierra compactada bajo las llantas, los arbustos fantasmales a los costados y el cielo de Chihuahua encima de mí, negro, tan lleno de estrellas que parecía una herida abierta en el universo. Entonces el motor tosió y se apagó, sin previo aviso, sin ninguna señal de alarma. El coche se detuvo en seco en medio de la nada. Giré la llave una vez, 2 veces, 5 veces, nada. El tablero se apagó como si la electricidad hubiera dejado de existir. Me dije a mí mismo que era algo mecánico, que era la batería, que era el alternador, que tenía solución. Me lo repetía como un mantra mientras el pánico comenzaba a moverse en mi pecho como agua fría buscando espacio. Fue entonces cuando noté el silencio. No un silencio normal de la noche, no la ausencia simple de ruido. Era otra cosa. Era un silencio con peso, con textura, como si el aire mismo se hubiera condensado alrededor del coche y estuviera apretando. Los insectos del desierto que segundos antes formaban una cortina constante de sonido habían enmudecido todos al mismo tiempo, no gradualmente, de golpe, como si algo grande hubiera pasado entre ellos y yo, y todos hubieran decidido sin ponerse de acuerdo quedarse absolutamente quietos. Yo no soy una persona cobarde. He caminado solo por Ciudad Juárez a las 4 de la mañana y he pasado noches en colonias que no aparecen en los mapas oficialmente. He visto cosas que prefiero no recordar, pero aquella noche, en ese camino de tierra, algo se instaló en mi estómago que no era un miedo común. Era una advertencia biológica, primitiva, del tipo que sentían nuestros ancestros cuando olían el depredador antes de verlo. Algo estaba ahí. Los perros lo confirmaron. Desde algún rancho invisible en la oscuridad, un ladrido desesperado rompió el silencio. Y luego otro, y luego varios, todos con una urgencia particular que los perros reservan para lo sobrenatural. Ese ladrido que no es territorial, sino aterrador, que dice: huye del lugar, aléjate. Entre esos ladridos, suave al principio y luego imposiblemente cercano, escuché el llanto de una mujer. Estaba justo fuera de mi ventana. No me moví. Miraba el parabrisas, respirando lo menos posible,
hasta que el instinto me obligó a levantar los ojos hacia el retrovisor. Y ahí, a unos 3 metros detrás del coche, parada en el centro del camino como si siempre hubiera estado ahí, había una figura. Lo que vi en ese espejo me quité el aliento de una manera que ninguna palabra puede reproducir fielmente. Era humana en su forma, pero no en ninguna otra cosa. Era altísima, casi de 2,5 metros, con una delgadez no era natural, sino enfermiza. Como si alguien lo hubiera estirado de los huesos sin agregar músculos ni grasa. La piel de un gris verdoso y apagado parecía pegada directamente al esqueleto, fruncida y suelta en los ángulos incorrectos, como la envoltura de algo que se hubiera vaciado por dentro. Su cabeza colgaba hacia el hombro derecho, como si ya no pudiera sostener su peso. Y sus ojos, los ojos que encontraron los míos a través del vidrio y la oscuridad y el espacio entre nosotros, eran blancos, o el blanco normal del globo ocular, blancos totales, muertos, llenos de una atención absolutamente concentrada en mí. Intenté encender el coche, nada. Intenté de nuevo, nada. Mis manos temblaban con tanta velocidad que apenas podía sostener la llave. Y entonces escuché la voz de mi madre. No venía de afuera, venía de adentro, resonando directamente en mi cráneo, como si alguien hubiera insertado las palabras en mis pensamientos, saltándose el aire completamente. Era su voz exacta, su tono de angustia que comenzó desde niño, ese tono que se usa solo cuando algo va verdaderamente mal. Me llamaba por mi nombre, me pedía ayuda, lloraba. Lo supe con la certeza fría y absoluta, la misma certeza con la que sabes que estás soñando cuando el sueño se vuelve demasiado oscuro. Mi madre estaba en casa, en su cama, a salvo. Pero esa cosa, sea lo que sea que aceche en las márgenes de este mundo conocido, había estudiado mi voz más importante y la estaba usando como ya. Y funcionaba. Mis manos querían abrir la puerta. Mis piernas querían correr hacia esa voz. El instinto mamífero, millones de años de evolución diseñados para responder el llanto de alguien amado, estaba luchando contra lo poco de razón que me quedaba. Puse el coche en neutral, me bajé y empecé a empujar. No sé de dónde saqué fuerzas, el miedo, supongo. Empujé el coche por el camino de tierra, con los brazos extendidos sobre el coche, sin voltear, sin detenerme, recitando en voz baja cada oración que recordaba de mi infancia. Y entonces, desde algún punto que mi cerebro calculó como muy lejano, escuché un grito, un aullido desgarrador, histérico, que comenzó alto y fue suavizándose más y más, hasta una frecuencia que casi no era sonido, sino dolor, directo en el tímpano. Y en ese momento entendí algo que me lo lamenta. Cuando el sonido está lejos es porque la cosa está justo detrás de ti. El frío llegó antes de que pudiera procesar un pensamiento. Un frío que no era climático sino estructural, que venía de adentro y de afuera al mismo tiempo, que se instaló en cada vértebra de mi columna como dedos de hielo cortando mis huesos. Y luego el peso, un peso sobrenatural sobre mis hombros, como si algo invisible hubiera trepado en mi espalda y estuviera descansando sobre mí. Pegaba a mí, con su boca cerca a mi oído. El cansancio me agotó como una pared, un agotamiento súbito e irracional, que me pedía que me detuviera, que me sentara, que cerrara los ojos un solo momento. Sentí que si me detenía,
Si sería, aunque fuera un solo segundo, no volvería a levantarme. No volteé, me detuve. Le pedí a Dios con todo lo que tenía. Empujé con todo lo que me quedaba en mí. En el camino, y el camino subió en una pequeña pendiente. El motor tosió, encendió, metí primera y manejé sin reducir la velocidad hasta que las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte y el desierto quedó atrás. Llegué a casa, cerré con llave, me tiré a la cama con la ropa puesta y las luces encendidas, y por primera vez en horas respiré sin sentir que cada inhalación podría ser la última. Miré mi teléfono. Faltaba 7 minutos para las 3 de la mañana. Había pasado casi 3 horas desde que el coche se detuvo. Para mí había sido solo 15 minutos máximo. El tiempo se había roto en algún punto desde el camino y yo no había notado cuándo. Pensé que había terminado. Los arañazos en el cigüeñal empezaron 20 minutos después. Un golpe seco, rítmico, con la cadencia de unos nudillos que se conocen a distancia exacta entre el puño y la madera. Entre los golpes, un llanto, el mismo llanto de antes. La voz de mi madre, perfecta y desesperada, suplicando que abriera la puerta. Mi perro, que en 11 años no había gruñido a nadie, ladraba desde adentro, con la garganta completamente abierta. Mi gato se había subido al árbol del patio y desde arriba emitía un sonido que no era un mugido. Era algo más antiguo, más duro. El sonido que hacen los animales cuando perciben algo que escapa de su comprensión. Apagué la luz, me enrollé en las cobijas y recé. En algún punto entre el rezo y el agotamiento me quedé dormido. La parálisis llegó en las horas más negras de esa noche. Desperté con los ojos abiertos y el cuerpo completamente inmóvil. Esa sensación de ser consciente dentro de una estatua, de estar presente en cada acción pero sin acceso a ningún movimiento. Y al lado de mi cama, perfectamente quieta, había una sombra de una forma humana, alta, demasiado alta para caber en mi habitación, con la cabeza inclinada contra el techo, observándome con esa paciencia que no necesita prisa porque no necesita tenerla. La risa brotó de esa oscuridad como agua de una fuente envenenada. No era una risa, eran 3 voces riendo exactamente al mismo tiempo, con la misma cadencia, el mismo tono, perfectamente sincronizado de una manera que ningún ser humano podía explicar. Una armonía de algo que se estaba burlando de mí, que yo sabía que no podía moverme, que sabía exactamente cuánto miedo cabía en un cuerpo humano y estaba midiendo el mío con precisión. Pasaron meses. La sensación de ser observado fue disminuyendo, como una fiebre alta que baja lentamente. Empecé a dormir de nuevo, a salir de noche, a convencerme con toda la maquinaria de negocio que la mente humana construye para sobrevivir, de que había sido el estrés, la sugestión, el terror de ese momento en el desierto amplificado por un cerebro exhausto. Anoche, exactamente a la medianoche, la puerta de mi closet se abrió desde adentro y en la oscuridad, entre la ropa congelada, estaba eso. El mismo ser gris y esquelético con la cabeza ladeada y los ojos blancos, quieto, paciente, mirándome como si hubiera estado ahí todo el tiempo, esperando con la tranquilidad de algo que no tiene apuro, porque ya sabe cómo termina la historia. Escuché su respiración justo a mi lado. Ahora sé que no se fue nunca, que aquella noche en el desierto no fue un encuentro, fue una presentación.
y sigo sin saber qué quiere de mí. Solo sé que cada noche, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, cuando los perros de la calle empiezan a ladrar todos al mismo tiempo, siento un frío en la espalda y sé que está ahí, esperando. Algunas puertas no se cierran con llave, algunas cosas no desaparecen cuando dejas de mirarlas, y algunas noches en Ciudad Juárez, en esos caminos donde el desierto se traga la luz y el tiempo, algo te encuentra, y una vez te encuentre, ya sabes dónde vive.